Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Y en esta ocasión vamos a compartir una palabra que he titulado Prosperidad Familiar. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13 al 22. Éxodo 1, 13 al 22. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio. Los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando leemos o analizamos este texto, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos todo se origina con la actitud de un nuevo gobernante con respecto al pueblo de Israel. Dice que se había levantado un faraón en Israel que no conocía a José. Y haya transcurrido mucho tiempo entre el tiempo que gobernó José y este faraón que surge. Como también existe la creencia de que surgió un gobernante que tenía otra línea de pensamiento diferente, contrario a la línea que tenían los que gobernaron en la época de José. Y lo primero que vemos es que en este gobernante se despierta un celo, porque mira al pueblo de Israel con temor, con miedo, porque siente que se están multiplicando. El pueblo de Israel se había caracterizado porque ellos eran generalmente pastores de ovejas. Sin embargo, aquí vemos que este faraón pone sobre los hombros de ellos o los obliga a hacer ladrillos, o sea, un trabajo mucho más pesado, porque el propósito es disminuirlos. Sin embargo, cuando Dios está con alguien, siempre va a acontecer algo que va a ser notorio, que en ese grupo hay algo diferente. Pues entonces el faraón entiende que hay que procurar que este pueblo no siga creciendo,
Y dice la palabra que se acerca a las parteras y les da instrucciones para que cuando ellas asistan a las hebreas en su parto, pues si era hembra, que la dejaran nacer, pero si eran varones, que no los dejaran nacer. En conclusión, la orden era matar todos los varones que nazcan, porque de esta manera limitaban la población de los hombres. Porque ¿cuál era uno de los temores de este faraón? Dice que el temor era que si este pueblo seguía creciendo, en una guerra ellos podían aliarse a sus enemigos y vencerlos. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué permitir a las mujeres o a las hembras? ¿Por qué permitir a las hembras que nazcan y a los varones no? Porque en esa época quien iba a la guerra era el hombre. Entonces, en la misma medida en que nazcan menos hombres, pues menos amenazas tendría el pueblo. ¿Y qué acontece aquí? Aquí vemos un rey que se acerca a unas parteras y les da orden, y es algo que debe darnos a nosotros una enseñanza respecto a cómo nosotros enfrentamos este tipo de situación cuando nos toca a nosotros enfrentar la realidad. Cuando alguien obsesionado en hacer maldad, pues busca el apoyo nuestro o el respaldo para cometer su fechoría. ¿Cuántos de nosotros quizás en alguna institución en la cual servimos o hemos servido, hemos sido objeto de eso, de recibir instrucciones para cosas que no son bien vistas delante de Dios? Y aquí vemos a este rey dándole órdenes a las parteras. Y aquí acontece lo bueno. Y dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Otra interrogante surge aquí. Dice que las parteras temieron a Dios. Sin embargo, los que conocemos un poquito, sabemos que hasta ese entonces Dios simplemente se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ni aún a José. José tuvo sueños, José fue vendido. La Biblia dice que cuando estaba en la casa de Potifar, el Espíritu de Jehová estaba con él, pero no dice que Dios se le apareció y le habló de una manera que tuviera esa evidencia. Pero ni aún estando allá en Egipto, cuando entró Jacob con toda su familia. Y aquí vemos a estas mujeres, una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, dice que temieron a Dios. La sociedad egipcia se caracterizaba porque era idólatra, ya se adoraban muchísimos dioses. Y aunque Jehová no había hecho una manifestación más que la que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, eso significa o nos dice a nosotros que el pueblo hebreo recibió esta información de manera oral y que ellos, a pesar de que Dios no se le había manifestado, pero sí tenían evidencia de que todo lo que había acontecido en la historia del pueblo hebreo era porque Dios estaba con ellos, porque Dios los guió, porque Dios
En ellos se estaba cumpliendo la promesa que había hecho Dios a Abraham. Y eso era más que suficiente para que estas mujeres tuvieran temor de Dios. Sin embargo, estaban frente a un gobernante. ¿Cuántos de nosotros, cuando laboramos en una empresa y se nos habla de hacer cosas inadecuadas, lo primero que pensamos es en preservar el empleo? Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, decimos, pero Señor, tú sabes que yo necesito mi empleo. Mira esto que me están proponiendo. Tú me vas a perdonar, Señor, pero... Y lo hacemos. Sin embargo, cuando nosotros obramos de esa manera, es una muestra de que no confiamos en Dios. No hay confianza en Dios. Porque cuando nosotros tenemos confianza en Dios y a nosotros se nos hace una propuesta de este tipo, simplemente fijamos nuestra posición y decimos que nuestros principios van en contra de eso. Y eso no lo practicamos. Porque si Dios fue poderoso para llevarnos ahí, pues Dios será poderoso para preservarnos ahí. O simplemente si tenemos que salir de ahí, Él tiene todo el poder para también introducirnos en otro que sea mucho mejor. Porque de eso se trata. Muchas veces pensamos simplemente en el presente, en lo inmediato, en lo que estamos viviendo en ese momento. Y por estar pensando en el presente y en las necesidades materiales que tenemos, muchas veces pasamos por alto el poder con el cual Dios puede obrar a nuestro favor. Y estas mujeres, Cifra y Fua, decidieron creerle a Dios, pues dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Y qué aconteció? Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera vengan a ellas. Y pudiéramos aquí pensar que ellas hablaron mentiras y como que sería contradictorio que Dios respalde una mentira. Sin embargo, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que ser cuidadosos. Porque, por ejemplo, si llega alguien con la intención de matar a otro y esa persona está ahí, sabiendo usted que lo va a matar, usted va a decir, sí, míralo ahí, porque usted no puede hablar mentira. Bueno, usted puede decir, no, yo no sé quién es. Y lo que dijeron aquí las egipcias, no sabemos, porque la Biblia no dice que eran débiles ni que eran robustas, pero ellas pudieron haber tomado como referencia que en verdad eran mujeres, quizás en la asistencia, en el momento del parto, pues tenían mucho más fortaleza que las egipcias, porque no vemos tampoco aquí al faraón que refutó esa opinión. Parece ser, pudiéramos pensar que en verdad tenían esa cualidad, porque la Biblia ni lo afirma ni lo niega, pero vamos a tomarlo así. Al el faraón no refutar esa posición, pues parece ser que la aceptó como buena y válida, porque a lo mejor el rumor había corrido. Y el versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mis amados, obediencia. Hizo bien
a las parteras. Cuando nosotros hablamos de obediencia, la obediencia es someterse a la autoridad con respecto a la relación con Dios. Quien da a conocer su voluntad por medio de su voz o su palabra escrita, y frente a ella no hay neutralidad. Usted obedece o desobedece. No hay un punto medio. Y esto es algo que debemos tener claro, que muchas veces expresamos que Dios sabe. No, a veces nos cuesta decir lo que creemos. Y aquí vemos en el versículo 20, dice: Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Sin embargo, en este escenario, ¿qué vemos aquí? Que aunque la intención del faraón era disminuir, pues Dios seguía ¿qué? Multiplicando. Dios seguía multiplicando. Y pudiéramos pensar, pero Dios es injusto porque Dios ve que están sufriendo y lo que hace es multiplicarlo en vez de quitarle el sufrimiento. Mis amados, la voluntad de Dios muchas veces no la conocemos. Y era necesario que el pueblo padeciera. ¿Para qué? Porque Dios tenía que crear una división entre las creencias egipcias y las creencias que debía tener su pueblo. Entonces, todos sabemos que éxodo significa salida, y ese proceso que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento era lo que estaba marcando el inicio de esa ruptura, porque al permanecer más de 400 años en Egipto, es posible que el pueblo hebreo se hubiese acomodado a esa sociedad. Entonces, tenía Dios que permitir eso para que se marcara esa diferencia. ¿Y qué dice el versículo 21? Y por las parteras haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. La obediencia a Dios, ¿qué es lo que trae? Bendición. Trae bendición. Y eso fue lo que aconteció con estas parteras. Cuando vemos aquí que prosperó su familia, todos nosotros hemos relacionado o hemos escuchado siempre relacionar la prosperidad generalmente con beneficios económicos. Sin embargo, dice que la prosperidad se refiere a las bendiciones recibidas de parte de Dios para nuestras vidas y que trascienden nuestra existencia. O sea, no es exclusiva al dinero o a las riquezas mundanas. Tienen un alcance mayor. Dice Proverbios 10:22. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. La prosperidad es ese todo de lo que Dios otorga a través de su bendición, no solamente el bien material, sino el poderlo disfrutar. O sea, que eso trasciende más allá del valor material que tiene. Y cuando nosotros nos detenemos en este versículo 22, donde dice que Dios prosperó sus familias, entonces tenemos que pensar en nosotros, en nuestras acciones. Las cosas que nosotros hacemos, las decisiones que nosotros tomamos hoy van a afectar nuestra vida y la vida de nuestra familia para bien o para mal en el tiempo. Cuando nosotros nos mostramos íntegros, eso va a trascender a nuestra familia. Es un valor agregado a nuestra familia. Pero asimismo, cuando nosotros vivimos haciendo cosas incorrectas, también provocamos maldición para nuestra familia, aunque ellos no tengan que ver con eso. De alguna manera les afecta. El Señor
les dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida que se ocuparan ¿de qué? De instruir. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas correctas, cuando nosotros trabajamos con honestidad, cuando nosotros nos conducimos con integridad, el que sabe que anda mal difícilmente, oye, tiene que ser una gente demasiado perverso para acercarse a una persona íntegra y proponerle algo deshonesto. Mis amados, el propósito de esta palabra es nosotros analizar cómo andamos. Si nosotros las cosas que hacemos, las hacemos para agradar al que está delante de nosotros, aunque nosotros tengamos que ir en contra de nuestros principios. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a esto? ¿Habla la Biblia? Vayamos a Hechos 5:29. Hechos 5:29 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue cuando comenzó la iglesia primitiva a multiplicarse y cuando los apóstoles, pues el Espíritu Santo vino sobre ellos y las señales que hicieron eran señales que todo el mundo las vio. Sin embargo, los líderes religiosos de la época querían impedir ese crecimiento. Y en un momento interrogaron a Pedro y a los demás apóstoles, queriéndole imponer que no predicaran en nombre de Cristo. Entonces Pedro les respondió que era preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la pregunta es, usted que me escucha, no sé si estoy hablando al corazón de alguien que está recibiendo algún tipo de tentación, algún tipo de propuesta poco honesta y está contemplando porque no sabe qué hacer. Amado hermano, si este es tu caso, si estás siendo tentado con algo que va en contra de los principios que enarbolas, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, porque esas parteras, Cifra y Fúa, que estuvieron delante de Faraón, mire que estar delante, imagínense nosotros delante del presidente de la República, que nos haga una petición, ¿estaremos nosotros en capacidad por principio de responder o nos doblegaríamos al poder con tal de decir, no, el presidente vino aquí y me lo pidió? Mis amados, estamos viviendo un momento en el cual la iglesia tiene que hacerse sentir en el sentido de vivir lo que predica. Si nosotros hemos aprendido a depender de Dios, si Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no hay un momento en el cual Dios no esté con nosotros. Aún en aquellos momentos en los cuales podemos estar bajo sufrimiento, bajo persecución, bajo aflicción, bajo angustia de parte del enemigo, porque el enemigo, su papel es impedir el crecimiento de la iglesia y la fortaleza espiritual de cada creyente, disminuirla de tal manera que lleve confusión a su corazón y claudique. Hermano, si estás siendo asediado por alguna propuesta, tenga cuidado, porque eso pudiera trascender en el tiempo negativamente. ¿Y qué vamos a decir a nuestros hijos mañana o a nuestros nietos si nos cuestionan con alguna decisión que hemos tomado de manera equivocada para favorecer cosas que sabemos que son incorrectas, como las que quería este faraón? Porque una de las estrategias del enemigo en ese entonces
era impedir nacimiento del Mesías. Asimismo, como Dios dijo allá en Edén que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza, el diablo siempre ha tenido temor de ese hombre que se puede levantar respaldado por Dios. Y eso era lo que buscaba. Allí en Egipto tenía que levantarse uno que sacara al pueblo y lo llevara a la tierra prometida. Y eso trataban de impedirlo. Sin embargo, cuando esas parteras decidieron obedecer a Dios, no solamente Dios le hizo bien al pueblo, sino que también prosperó su familia. Así que, amado hermano que me escuchas, Proverbios 9, versículo 10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si eres una persona que tiene intimidad con Dios, no va a tener temor de tomar la decisión sabia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No te detengas simplemente a pensar, a ver cómo lo hace. Si estás siendo tentado, vete de rodilla. Vete de rodilla y preséntale ese caso a Dios para que te dé sabiduría para manejarlo sin que tengas que ir en contra de tus principios. La generación presente tiene la responsabilidad de sembrar la semilla de la bendición para la generación que no sucederá. Muchas veces nuestro afán diario nos hace consumir más energía en el ahora y pudiéramos estar pasando por alto nuestra responsabilidad como cristianos. Hoy en día nos mostramos preocupados por la sociedad imperante. Cuando miramos la sociedad y vemos las cosas que están aconteciendo, a veces queremos rasgarnos las vestiduras. Sin embargo, yo quiero finalizar con una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar el comportamiento de la sociedad? Lo que mejor nosotros podemos hacer es defender nuestros principios en obediencia a la palabra, porque la obediencia es la que va a traer la prosperidad a nuestra familia. Mientras actúes con integridad, obedeciendo a Dios y no a los hombres, tu familia será prosperada. Que Dios les bendiga.